Amigos, estamos en una nueva emisión de Norte a Sur, que como ustedes saben, llevamos todas las semanas grabado para que usted durante la semana pueda disponer de la opinión de Damaso Jiménez, de Darwin Chávez y la mía sobre los distintos temas que hoy ocurren no solamente en Venezuela, sino también en el exterior. Obvio que la política venezolana nos interesa mucho. Nuestro interés no es llevarle a usted noticias falsas, sino simplemente dar nuestra opinión para que usted tome su decisión. Obvio también que nosotros somos mucho más información que especulación. Por eso a veces dejamos temas de lado porque no nos parece prudente tratarlos sin tener la verificación correcta. De allí pues que eso caracteriza no solamente a esta emisión, sino también caracteriza a Verdades y Rumores, y también Venezuela usa .org, que lo maneja Damaso Jiménez, y nuestras opiniones pues en las redes. Hoy hay muchos temas de los que tratar. Hay un documento que viene de Cuba donde señalan que la coca y la elección en Venezuela del ELN está generando una división interna. También hay una información publicada en la revista Semana que se va a circular esta semana, donde hay bastante luz sobre lo que fue la operación Gedeón y la que estaba planteándose. Da la impresión que según la revista Semana, Alcalá Cordones pareciera ser que estaba jugando en dos campos. Jugaba para un lado y jugaba para el otro. Dicen que es así. Yo no sé qué tanta información tienen ustedes al respecto, pero sí sé que en Venezuela el proceso para las elecciones de gobernadores y alcaldes va aceleradamente y ya no son solamente suposiciones, sino que hemos visto campañas en el estado Zulia donde Manuel Rosales ya comenzó con sus clásicas spots publicitarios, muy bien hechos, por cierto, y dando la impresión de que pudiera estar en juego su candidatura, al igual que la de otras. Incluso Juan Carlos Fernández, candidato de Nuevo Tiempo en la última elección para alcalde, manifestó que si se da la unidad, si la unidad es total, él no tendría problemas en asumir la candidatura a la alcaldía. Les dejo esta información a ver qué luces tienen ustedes, que siempre están bien informados a pesar de lo lejos que pudieran estar. Bueno, comencemos por el Zulia, ¿no? Rosales ya está en campaña. De hecho, yo no sé si ustedes los han recibido, pero ya hay una serie de mensajes circulando, principalmente en los grupos de WhatsApp, donde se habla de unas supuestas encuestas que dan a Rosales una ventaja, pero abrumadora. Hay una que me llamó mucho la atención y que me la enviaron por WhatsApp varias personas el viernes, donde él está con 32 puntos como favorito a la gobernación dentro en el universo completo. Aparece Guanipa con un 12%, pero el amigo Pablo Pérez con el 22%. ¿Ok? ¿Por qué hacen esta jugada? Sencillamente para lanzar una especie de globos de ensayo para ver cómo están las cosas en torno a Rosales, pero además para poner a pelear a Pablo Pérez y a Guanipa dentro de Primero Justicia. Yo no voy a valorar si Pablo debe tener 22 o no los tiene, pero el hecho es que aparecen allí. Pero además aparece otro amigo, Enrique Márquez, con 11%. Yo tengo muy buen aprecio mucho aprecio por Enrique, pero es imposible que Enrique Márquez tenga 11% de popularidad para la gobernación. Sencillamente esos son trucos de Rosales, que nos tiene acostumbrados a eso, a lanzar esos globos de ensayo para ver cómo está su popularidad. Yo no voy a decir que Rosales no esté en el primer lugar, no. Pero de que tenga 30 puntos, como dijo una encuesta de una firma Chávez, Ramírez y no sé qué cosa, 70%, eso sí lo puedo dudar. Eso sí lo puedo dudar porque es imposible. Ahora bien, en Venezuela hay todo un movimiento para participar en las elecciones. La información que tengo es que no solo Rosales, sino Guanipa y la mayor parte de los líderes de la oposición están de acuerdo en participar en unas elecciones regionales siempre y cuando se den las condiciones. O sea, los que están dispuestos a participar con la actual configuración del CNE y con los actuales vicios del sistema electoral son pocos. ¿Ok? La mayor parte está pensando en un proceso electoral, pero una vez comience a desarrollarse esa estrategia internacional que va a buscar primero unas elecciones presidenciales, aparentemente, y para el año próximo unas elecciones a gobernador. Pero por supuesto comienzan a testear en la opinión pública, a ver cómo están las cosas. Pero usted dijo algo, profe, al comienzo, sobre los problemas internos en el PSV. Fíjense que el 4 de febrero ocurrió algo bien particular que llama la atención y da señales de los problemas internos entre Maduro y Diosdado Cabello. ¿Qué ocurrió el 4 de febrero? Diosdado Cabello, quien apenas llegó
legalmente al rango de teniente y Chávez lo ascendió después a capitán, recibió honores en la Academia Militar de Venezuela, cosa que no le corresponde por su jerarquía. Incluso el general director de la Academia Militar también le dio como una especie de parte, o sea, recibió el parte del alférez mayor y el parte del director de la Academia Militar, cosa que no les corresponde. Pero lo más significativo, lo otro que es significativo, perdón, es que Maduro permaneció ausente de todos los actos de celebración del 4 de febrero. Se limitó a enviar mensajes a través de las redes sociales por la fecha. ¿Qué indica esto? Que primero, la fractura entre Diosdado y Maduro ya es significativa. Que Diosdado, con el sector militar que le queda, recordemos que la mayor parte de casi toda su promoción la pasó a retiro Maduro cuando Diosdado estaba convaleciente por COVID-19. Entonces, Diosdado está tratando de movilizar su sector para poder recuperar parte del poder que ha perdido dentro del PSV. Y tal como lo informé en mi columna de esta semana, a través de Rafael Ramírez, el expresidente de PDVSA y ministro de Petróleo, está tendiendo puentes con Estados Unidos con la nueva gestión de Joe Biden. Las cosas están movidas en Venezuela, todo el mundo se está moviendo hacia la vía electoral, incluyendo el oficialismo, y la información que tengo es que la gestión Biden está acelerando los planes hacia Venezuela para buscar una salida multilateral que va a incluir a Rusia, a Cuba y a China en la solución a través de la vía electoral que pudiera ser este mismo año unas elecciones presidenciales, razón por la cual la oposición tiene que elegir su candidato presidencial en primaria. Damaso. Sí, Darwin. Fíjate una cosa, ¿no, profesor? Hace unas semanas, un poco antes que tomara Biden, se estaba hablando de la posibilidad siempre se estuvo hablando de la posibilidad de una negociación y en el caso, pues, de la instalación de Joe Biden en el poder, pues siempre se estuvo conversando con respecto al planteamiento de una negociación que nos podría llevar, según algunos voceros de la oposición, y lo publicó justamente Darwin, con respecto a el planteamiento de unas presidenciales y unas parlamentarias este mismo año, ¿no? Pero, ¿qué se puede negociar para llegar a un acuerdo como ese, ¿no? Porque justamente todo parece indicar todo habla de un gran fracaso en el 2020 por parte de la oposición. Nada tenía que demostrar. Tan es así que, por ejemplo, planteamientos como el de Juan Pablo Guanipa, donde no se quería medir, que las condiciones no estaban dadas, y se midió y que no iba a juramentarse con una Asamblea Nacional Constituyente, pues habla ahora de nuevos escenarios y de nuevos planteamientos, cuando sencillamente es una Asamblea Nacional la que está tomando las directrices, igual que Maduro, de unas elecciones regionales. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, no hay, todo parece humo allí en cuanto a esa situación. No hay algo concreto con respecto a esas posibilidades. Y bueno, ya Maduro, como quien dice, tiró la partida, ¿no? La largada, porque señaló, bueno, mira, van a haber regionales, siempre y cuando a mí me planteen, o sea, me manejen, o parte de la negociación es que lo tienen que dar hasta el 2025. Como dijo el profesor en una oportunidad, si pudo haber dicho hasta 2026, pudo haber dicho hasta 2030, y se lo hubiesen aceptado. Prácticamente, sin firmar nada, sin llegar a un nuevo acuerdo, sin darse la primera reunión, haya una ola revisionista, como dicen por allí, no solamente para tomar distancia con respecto a lo que es el interinato, sino a la inmediata participación electoral, sin ningún tipo de unidad, y bueno, cada quien asumiendo el control de su organización, todo desde el marco de lo que está planteando el chavismo, ¿no? Es una posición que está debilitando a Guaidó, sino también, pues, a todo lo que es la unidad, y es justamente es Capriles el que ha estado desde hace tiempo planteando esto desde Caracas. A mí me dicen, por ejemplo, yo nunca he creído en eso de las encuestas, nunca, ni siquiera con las encuestas de ningún país, porque todo el mundo sabe que esos son manipulables. Si se puede manipular todo con un fake, si se puede manipular todo desde las redes sociales, imagínense el enorme plus que significaría cualquier número que pueda soltar
falso con respecto a alguna encuesta. Pero a mí me han señalado, por ejemplo, la realidad es que ya no es lo mismo de antes. Ya las salidas que tiene, por ejemplo, Rosales, o que puede tener Guanipa, o que pueda tener cualquier ente de la oposición, inclusive del oficialismo, es nada en este momento. La gente no sale, la gente está ocupada con sus asuntos de la gasolina, ocupada con sus asuntos de la miseria, de la inflación y de la mentalidad que tenemos nosotros como venezolanos, porque siempre queremos sacarle provecho a cualquier circunstancia, si sea miserable, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos la situación. Sucede, creo yo, que va a haber un digamos, cuchillo político con respecto a la oposición. La gente a veces dice, bueno, pero ¿por qué esto no pasa dentro del chavismo? Estuvimos conversando justamente con Javier Rovira, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien, asesor de varias campañas en el chavismo, y señala justamente en el programa que bueno, que hay sectores del chavismo que sí desean una negociación, inclusive para las presidenciales, porque ya algunos de ellos están claros que necesitan oxígeno, que ya la situación se les escapa, que ya no pueden controlar completamente el país fuera de los negocios que tienen. Pero la verticalidad es distinta y la confrontación es distinta. Esto que está hablando Darwin entre Cabello y Maduro es una pugna que se paga con mucho más, digamos, no es una situación como la que ocurre en la oposición. Allí, bueno, es un manejo como de carteles prácticamente lo que estamos viendo allí. Profesor. Yo creo que voy a iniciar con el argumento de Darwin, pero no tanto para ahondar en detalles, porque Darwin de verdad lo ha hecho muy bien. Lo que quiero decir es lo siguiente: si Darwin Chávez, que está fuera de Venezuela, que tiene una buena columna, que tiene obviamente buenos informantes, porque si no, de no tenerlo, pues no pudiera opinar de esa manera, pero que tiene agudeza, esa agudeza periodística de ver en un evento aparentemente sin importancia lo que pudiera ser, digamos, un atisbo de las diferencias internas en el chavismo. Lo que yo me pregunto es, oye, ¿por qué la oposición no tiene una visión real de lo que es el gobierno? ¿Sí? Es que tú me lo has preguntado siempre, que es una cuestión de elemental en la política, saber qué está pensando el adversario. Y entonces algunas preguntas me llegan de otro lado y me dicen, no, sí, la respuesta me dice, sí, pero el problema es que la propia oposición también está alineada detrás de esos dos grandes bloques. Entonces cuesta mucho que uno pueda entender por qué la oposición, no cuesta mucho porque uno no puede entender la reticencia a la unidad, porque cada quien trata de sacar partido y cada quien conversa con los grupos que le interesa conversar y cada quien difunde las cosas que le convienen. Lo que sí es verdad es que en el gobierno norteamericano, según información de primera mano que pude obtener esta semana, le va a seguir dando reconocimiento a Guaidó, no sin antes hacer cosas como esta, hay una crítica de reconocer que no tienen una figura tan importante como la que tuvo Marco Rubio con Trump. Y además de eso, que sí sienten que en Venezuela el liderazgo opositor está muy fragmentado. Y se viene a poner de manifiesto una fragmentación mayor cuando lo que va a ocurrir en las elecciones de gobernadores y alcaldes es que los líderes regionales, la gente que tiene influencia en la región, es la que está presionando y se han venido quejando de que las decisiones de no participar, de tomar la política, las toman en Caracas 4, 5, 6 o 7 personas y prácticamente en el interior no son tomados en cuenta para nada. Por allí viene una propuesta. Por supuesto que se va a ampliar por lo siguiente: la Unión Europea y los Estados Unidos quieren ver en Venezuela un liderazgo claro, porque ya Guaidó no lo es. No lo representa. No lo representa, exacto. Puede tener, digamos, dicen este es el hombre, pero no lo representa por mil razones que no vale la pena abundar. Entonces eso va a llevar a que van a ir a las elecciones. Y yo creo que eso es una manera de entender que hay un acuerdo, no sé si el 25, o un acuerdo que vaya a las regionales, pero algo tienen que soltar. Algo tendrán que soltar para que ¿Quiénes? El gobierno. Claro, chico. A Bernabé no le dieron lo que pidió, pero es que Bernabé de verdad no representaba a nadie y ellos se midieron y perdieron miserablemente. Entonces ahora lo que se trata es de negociar. Lo que se trata es de tener un interlocutor válido frente al gobierno. Y pero usted mismo lo dijo. Por ejemplo, Maduro está diciendo, bueno, mira, les estoy lanzando las parlamentarias, la de gobernación, pero yo voy a estar hasta el 2026, hasta el 2025, perdón, hasta el 2025. Sí, y ni siquiera se ha empezado a discutir, ni siquiera, sí, ya se está aceptando, No, pero ya pongamos orden en algo.
Maduro va a llevar esa propuesta. ¿Ok? Me imagino que a través de Zapatero. El problema no es que Maduro lleve la propuesta, el Maduro es qué es lo que le va a aceptar la comunidad internacional. Entonces, hay que estar muy pendiente de los movimientos que va a hacer la comunidad internacional en las próximas semanas en torno a Venezuela. Adelante, profe. No, lo que yo quería terminar con esto era lo siguiente. La comunidad internacional necesita un interlocutor válido para poder llevar adelante una negociación. No hay otra. Esas 5, 6, 7 no. Entonces, de allí todo cobra sentido que algunos partidos políticos plantearan en su momento que la consulta no fuese solamente sobre las preguntas que hicieron, sino también para saber quiénes eran los líderes, para ocultar cómo está la gente. Porque sí se puede entusiasmar a la gente, sí se le puede dar esperanza y sí puede haber salidas. Y además de eso, mira, el gobierno políticamente no está tan mal como nosotros pudiéramos creer, pero es donde sí tienen una fragilidad enorme es en la economía. Y eso es lo que ellos quieren resolver. Mira, se está hablando de vender Movilnet. Por ahí está la cosa rodando. Ya se han vendido algunas empresas como Lácteo Los Andes y otras más. Y es posible que el capital de ellos, con capital extranjero, vayan a entrar, por ejemplo, en la parte de la siderúrgica, también en petróleo. Es decir, que ahí hay grandes oportunidades de negocios que el gobierno está tomando en consideración. Y esa es una salida. Yo creo que lo importante aquí está en que el liderazgo opositor en Venezuela se unifique en torno a 4 o 5 puntos importantes y darle a la comunidad internacional la posibilidad de que arbitren con interlocutores que sean reconocidos por todos. Pero fíjese algo, ¿no? Leopoldo anunció el pasado fin de semana una nueva plataforma unitaria. Leopoldo. Y Guaidó, 24 horas después, dice lo mismo. Yo consulté a la gente de María Corina, no están conversando con ellos y no van a participar en las actuales condiciones, no van a participar en una plataforma unitaria. Consulté al sector de Capriles, tampoco hay conversaciones. Entonces, seguir con la guachafa de la plataforma unitaria que anunció Guaidó el 7 de septiembre del año pasado, que eran los mismos que ya estaban, con eso no resuelven el problema. El problema es que tienen que sentarse a conversar todos. Ahora, ¿cómo se va a elegir de allí a ese interlocutor válido de la oposición? Ahí está la dificultad. Porque Voluntad Popular va a seguir exigiendo que sea Guaidó, porque es el presidente interino, aunque los deseos de Leopoldo sea liderar esa plataforma unitaria y las conversaciones internacionales o las presiones internacionales. Primero Justicia no va a aceptar que siga Guaidó. AD y Un Nuevo Tiempo van a respaldar a Guaidó y María Corina tampoco va a respaldar la presencia de Guaidó. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo? Ahí está el problema. Entonces, en estos días, conversando con un amigo, decía, bueno, pero retomemos esa propuesta que hizo la gente del Partido de Centro Democrático. ¿Por qué no hacer una consulta nacional rápida? Claro, una primaria. Exacto, para que la gente escoja, no al candidato presidencial, no, al líder que va a ser el interlocutor válido. ¿Por qué tiene que ser Guaidó? ¿Por qué tiene que ser alguien impuesto? O sea, esa filosofía de que la unidad soy yo, porque tengo 24 meses de presidente interino, yo creo que eso es un error. Sí, y fíjate lo siguiente, lo que me preocupa a mí de eso es que el Centro Democrático lo planteó y algunas personas a quien yo les consulté esa propuesta del Centro Democrático, no fue que no les gustó. Lo que pasa es que no quisieron darle protagonismo a lo que ellos consideran que es un partido pequeño. Pero yo le dije, es un partido pequeño, pero con una visión del país diferente a la que tienen los grandes partidos. Entonces, pero ¿por qué no analizarlo? No depende de quién lo haga. Claro, pero sí me llama la atención. Sí me llama la atención. Un segundito nada más. Sí me llama la atención que el propio Partido Centro Democrático no sea mucho más insistente con este planteamiento, que a mí me parece como otros planteamientos que son interesantes y no lo manejan. Pero lo estamos manejando como un problema de partidos, ¿no? Y estamos todos anclados, ¿no? Hacia las profundidades con un tema sobre los intereses de cada uno de esos partidos, que si son grandes, que si son pequeños, que si ya no le corresponde a Voluntad Popular, que si deberían darle oportunidad a los partidos pequeños o más pequeños, cuando aquí es un asunto de personalidad que pueda agrupar, ¿no? Y que pueda coordinar y que pueda administrar los intereses variados que hay ahí con respecto a una sola necesidad, que es la necesidad de confrontar. Si vamos a unas elecciones regionales, ¿cuáles van a ser? Porque no puede ser que este centro de poder opositor
que tiene su sede en Caracas, pues le importa, o sea, no toma en cuenta ni siquiera cómo se están yendo en desbandada o cómo los políticos regionales están participando prácticamente ya de una campaña electoral. En todo caso, por ejemplo, hay otras figuras como por ejemplo el rector de la Universidad Católica de Trujillo, que creo que es el que, por lo menos a nivel de argumentos intelectuales, está planteando realmente pues algunas posibilidades. Es otra voz, es otro planteamiento, es otra figura que también está dando oxígeno dentro de la oposición. Es que la gente pues prácticamente tiene mayor credibilidad. No podemos enfrascarnos 2 años más en el tema de que si este muchacho es Excalibur, sacó la espada y sencillamente es el ungido por Dios, ¿no? Para manejarse en esa figura. Damaso, recuerden que el tiempo se nos está acercando muy rápidamente. Tenemos 8 minutos. Quiero decir lo siguiente. En el pasado hubo una figura que comenzó a moverse en la opinión pública con bastante interés. Y cuando prácticamente se decía a soto voce que era el candidato, apareció Capriles y dijo: Lorenzo Mendoza tiene que medirse en primaria. Lo dijo Capriles. Y era un momento de buscar una figura extrapartido, pero seguramente no habían llegado todavía a una conversación de cómo repartirse el poder, que en definitiva es lo que termina pasando. Con Guaidó pasó eso. Con Guaidó pudo gobernar con los mejores. Y el poder pudo gobernar con los mejores. ¿Y qué hizo Guaidó? Claro. Fue al final de su gobierno cuando nombró a este señor Medina, Horacio Medina, un petrolero de toda la vida y además un líder. Antes habían nombrado a alguien que no se sabía quién era. Y así pasó con las empresas del Estado hoy con la recuperación de los activos. Pues gente honorable, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque comenzaron a gobernar como gobernaban en el pasado. Que las cúpulas decidían. Y entonces hoy lo que tienen no es que la cúpula, no es que los partidos reflexionaron, es que la rebelión de las bases en el interior del país los lleva a tener que aceptar una negociación de cualquier manera para poder que la gente pueda vivir. Porque es que realmente en Caracas siempre las actividades terminan a las 1 de la tarde. Y no terminan en las casas, por supuesto. No, yo creo que aquí la solución es que la gente elija el líder. Para mí es la solución. Fíjate, ayer casualmente, un mecanismo que ayer me llegó por casualidad, un enlace, una encuesta que está haciendo Fede Cámara. Yo respondí digitalmente, di mi apreciación sobre la coyuntura nacional, la situación económica. Y yo le decía al amigo, dirigente político, por cierto, que me pasó el enlace, que me dijo: mira lo que está haciendo Fede Cámara, qué interesante. Este fue un mecanismo para que la gente elija el líder, una consulta virtual. Claro. Y que participe todo el que quiera participar, no solamente político. El padre virtuoso puede participar, Lorenzo Mendoza puede participar. Ahora, ¿están dispuestos a meterse en ese fango? Eso es lo difícil. Pero yo creo que la oposición tiene una enorme oportunidad de elegir un interlocutor válido con urgencia y que luego, posteriormente, se elija el candidato presidencial. Okay. El problema es seguir pensando que Guaidó, por ser el presidente interino y por tener 24 meses en el cargo, es la figura que debe representarlo. Si es Guaidó, tienen que ponerse de acuerdo. El problema es que exista, la necesidad es que exista un interlocutor con el cual la comunidad internacional se sienta. Porque el profesor lo ha dicho múltiples veces. Si yo soy la Unión Europea, ¿con quién me siento? Con Guaidó, con Capriles, con María Corina, con Ledesma. ¿Con quién me siento? Entonces, ahí está el problema. En el chavismo es menos la dificultad, porque la figura de Maduro, del madurismo, representada por Maduro y por Jorge Rodríguez, parece que son los interlocutores, por ahora, los interlocutores más importantes. Pero ahí está el problema que tiene la oposición. Tienen que resolverlo. Ten la seguridad que el Partido Demócrata está trabajando en función de Venezuela, pero también entender lo siguiente: los Estados Unidos tienen prioridades por encima del caso venezolano. El problema de la economía, el problema de la pandemia y los problemas que se generaron a partir de la gestión de Trump. Eso no quiere decir que se hayan abandonado los intentos en Venezuela, solo que lo van a abordar de otra manera y obviamente exigen la necesidad de tener interlocutores válidos en la oposición venezolana, porque efectivamente siguen reconociendo a Guaidó, pero saben que Guaidó es una parte seguramente la mayoritaria, pero no es la que ellos quieren para lograr someter a Maduro, para que esos acuerdos puedan cumplirse. Porque los acuerdos no solamente se tienen que cumplir del lado del gobierno, también tienen que cumplirse del lado de la oposición. Es correcto. Claro.
Entonces, solamente un liderazgo que pueda, que represente a todos en un plan es el que va a aceptar la comunidad internacional. En el pasado no dio unos frutos porque la oposición pensaba en salidas como aquella de que todas las opciones están sobre la mesa. Yo lo pregunté a un dirigente del Partido Demócrata y me dijo, sí, esa fue una propuesta, pero que no tenía nada que ver con la política, sino simplemente para mantener algunos sectores pero además, tranquilos. profe, es fundamental cambiar el criterio de que tiene que haber un cese de la usurpación. Si esa es la condición de que el chavismo ceda el poder, o sea, una especie de rendición incondicional, no se va a resolver nada. No. Tienen que cambiar la orientación de esa estrategia. Yo creo que eso está en marcha. De eso se reivindica elecciones libres. Lo cierto, conclusión, bueno, ya hay que dejar conclusión, nos tenemos que ir porque nos quedan 3 minutos. Esa toxicidad que hay dentro de la oposición y asumir un liderazgo que nadie quiere dejar que otro pues le quite el protagonismo. Amigos, esto ha sido todo por ahora en esta emisión de Norte a Sur. De todas maneras, la información va a seguir fluyendo y nosotros que estamos en las redes se la vamos a ir llevando. Damaso Jiménez en venezuelausa.org y Darwin Chávez en su muy leída columna Verdades y Rumores, que por cierto, me llegan a mí los rebotes y me dicen, ¿quién está informando a Darwin? Y yo no sé, yo le he preguntado toda la vida, pero dice que no puede decir porque las fuentes son... Usted sabe que esa pregunta me la hace mucho mi esposa y no le respondo. Bueno, y yo le dije, bueno, yo no le he dicho eso a nadie, pero él no le habla ni a la esposa. Amigo. No, sí le hablo, pero de eso no. De eso, no le habla de eso a la esposa. Correcto, amigo, todo ha concluido por esta semana. En el transcurso de la misma, usted tiene la oportunidad de seguirnos e ir viendo algo que Darwin dejó por allí caer y que a mí me parece muy importante, que fue ese encuentro entre Cabello y Maduro en la escuela militar. Un placer, amigos. Chao. Listo, nos vemos. Feliz fin de semana. Feliz domingo.